¿Qué tal amigos? En este video vamos a revisar el concepto de intervalo de confianza, distintos intervalos que existen, así como el concepto de hipótesis estadística. ¿Qué es el intervalo de confianza? Es encontrar dos valores simétricos respecto a la media que es cero, que dentro de sí encierren un porcentaje. ¿Qué se quiere conocer? Dicho porcentaje se llama nivel de confianza. El nivel de confianza es la probabilidad de quedar dentro del intervalo sombreado. Pero regresemos a esos dos valores simétricos respecto a la media. Estos valores tienen un nombre. Se llaman menos z de alfa medios y z de alfa medios. Al área que queda fuera del intervalo se le llama alfa, nivel de significación, que no es otra cosa que la probabilidad de quedar fuera de ese intervalo. La probabilidad de quedar fuera de este intervalo de confianza es del 20%, 10% para menos z alfa medios y 10% para z alfa medios. Por ejemplo, del jitomate producido en un invernadero, podemos hacer la siguiente pregunta: ¿entre qué dos tamaños está el 80% del fruto? Este tipo de cálculos son los que podemos hacer con un intervalo de confianza. Entonces sabemos que el 20% de la fruta se queda fuera del 80%. Ese 20% que queda fuera es alfa, y ese 20% queda repartido por debajo del límite inferior y por delante del límite superior. Ahora, ¿cómo puedo utilizar la tabla de cuantiles de la distribución normal estándar, también conocida como tabla normal 0,1? La tabla solo me da el área que queda por debajo de un cierto valor. Entonces con la tabla tengo que buscar un valor que deje por debajo de sí a lo que es el nivel de confianza más el alfa medios que está a un lado del límite inferior. Por ejemplo, se me piden dos valores que encierren el 95%. Por lógica, se queda fuera de este intervalo el 5%. Entonces tengo que buscar en la tabla un valor z que sume el 95% y el 2.5% como se observa en la imagen. Así que en la tabla busco el 0,975 para obtener el valor de z, y el valor que arroja es 1.96. Entonces el intervalo de confianza está entre menos 1.96 y 1.96 y se escribe así. Ahora vamos a aprender a construir un intervalo de confianza para la media de una variable cuantitativa cuando conocemos la varianza de esa variable. Esta es la expresión para construir el intervalo de confianza. Aquí podemos ver el límite inferior, el límite superior. Este procedimiento se puede aplicar cuando la muestra que obtuvimos proviene de una población con una distribución normal o aproximadamente normal, o cuando esa muestra no proviene de una población normal, pero al menos hay 30 distribuciones en la muestra. Con este ejemplo nos vamos a dar cuenta cómo se utiliza esta expresión para construir intervalos de confianza. Debemos construir un intervalo del 95%. Estos son los datos del ejemplo con los que vamos a trabajar, y recordemos que el valor de z alfa medios lo obtenemos de una tabla de distribución normal estándar. Sustituimos los datos en la expresión y nos queda este intervalo, que significa que el contenido promedio de los envases de insecticida está entre estos dos valores. Enseguida vamos a estudiar cómo construir un intervalo de confianza para la media de una variable cuantitativa cuando desconocemos la varianza de esa variable. Este es el caso más usual en la práctica. Esta es la expresión para el cálculo del intervalo de confianza. Ambos límites dependen de la media muestral. Pero lo más importante, dependen de un valor aleatorio de la distribución t de student con n-1 grados de libertad. Este procedimiento se aplica cuando la muestra fue obtenida de una población que tiene una distribución normal o aproximadamente normal. En este ejemplo se desea construir un intervalo de confianza del 90% para la altura media de plantas de jitomate que se trasplantaron hace 3 meses. Recordemos que conociendo el valor de alfa debemos calcular t de alfa medios con n-1 grados de libertad en una tabla de t de student. En la tabla podemos ver que el valor de t alfa medios n-1 es igual a 1.796 para este caso. Se sustituyen valores y este es el resultado, que significa que la altura promedio de la población estudiada se encuentra entre los valores límites del intervalo.
Enseguida vamos a mostrar cómo se construye un intervalo de confianza para la varianza de una variable cuantitativa. Aquí tenemos la expresión para construir el intervalo de confianza. Ambos límites dependen del tamaño de la muestra y de la varianza muestral. Dependen también de un valor aleatorio obtenido de un h cuadrado con n-1 grados de libertad. Este procedimiento se aplica cuando tenemos la garantía de que la muestra obtenida proviene de una población con distribución normal o aproximadamente normal. Vamos a leer estas líneas para revisar nuestro ejemplo. Estos son los datos relevantes en este problema. Para obtener los dos valores aleatorios necesitamos una tabla de distribución chi cuadrado. Los datos relevantes del problema los reemplazamos en esta expresión y haciendo las operaciones llegamos a este intervalo de confianza. Se interpreta como que existe un 95% de confianza de que la varianza de la variable que estamos analizando se encuentre dentro de los valores del intervalo. Ahora vamos a aprender a construir un intervalo de confianza para la proporción de una variable cualitativa. Aquí tenemos la expresión para construir el intervalo de confianza. Ambos límites dependen de la proporción estimada obtenida con información de la muestra. Estos límites dependen también de un valor aleatorio de una normal estándar y del tamaño de la muestra. Con este intervalo lo que se hace es una aproximación entre la distribución binomial y la distribución normal. Por eso se debe cumplir con la condición que vemos en la nota. Este intervalo de confianza también se conoce como intervalo de Wald para la proporción P. Vamos a leer este ejemplo para entender cómo utilizar este intervalo de confianza. Recordemos que debemos checar que las condiciones n por p estimado y n por 1 menos p estimado son mayores que 10. Ya con toda la información podemos reemplazar los datos en la expresión, se hacen los cálculos y llegamos al siguiente resultado. Este resultado indica la proporción de votantes que tienen intención de voto por el candidato con una confianza del 97%. Ahora aprenderemos cómo se construye un intervalo de confianza Wilson Score para la proporción P de una variable cualitativa. Aquí tenemos la expresión para calcular el intervalo de confianza. Cuando utilizamos esta fórmula con el menos, obtenemos el límite inferior. Y cuando utilizamos esta fórmula con el más, obtenemos el límite superior. Ambos límites dependen de la proporción muestral, del tamaño de las muestras y de una cantidad aleatoria que se obtiene de una tabla normal estándar. Este intervalo se puede utilizar siempre y no es necesario checar las condiciones que tiene el intervalo de confianza de Wald mostrado anteriormente. Este intervalo de confianza tiene una característica adicional y es que tiene una tasa de cobertura superior al intervalo de Wald. Vamos a dar un ejemplo para saber cómo se construye este tipo de intervalo de confianza. En los datos del problema tenemos lo siguiente. Con esta información vamos a sustituir los valores en la expresión. Con mucha diligencia se hacen todos los cálculos para llegar a nuestro resultado, que es el intervalo de confianza. Este resultado nos indica que la proporción de productores que compran 2 o más productos en la tienda de agroquímicos está entre los límites del intervalo. Ahora determinaremos qué es la hipótesis estadística. La hipótesis estadística es una afirmación sobre los parámetros de una o más poblaciones. Supongamos que en una embotelladora los envases deben de contener 500 mililitros, pero un supervisor observa que el líquido está muy por encima de lo que debería de estar. Este problema se puede representar de forma estadística por medio de dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula, que se representa con esta simbología, resume la situación ideal de este proceso, que es que el contenido promedio de todas las botellas debería de ser 500 mililitros. Pero como se observó un llenado por encima de 500 mililitros, esta situación la vamos a representar por medio de la hipótesis alterna. Esta hipótesis representa las sospechas de que las botellas tienen demasiado líquido y que el promedio de llenado es superior a 500 mililitros.
En esta sección vamos a aprender los pasos para realizar una prueba de hipótesis. El primer paso es definir la hipótesis y el nivel de significancia de la prueba. Definimos matemáticamente la hipótesis nula y se representa con un h sub 0. Como sabemos, representa la situación ideal del parámetro. Después describimos la hipótesis alterna, la cual puede ser de 3 tipos. El segundo paso es obtener la muestra o las muestras, dependiendo de la prueba de hipótesis que se esté realizando. Al extraer una muestra o muestras de la población, recolectamos las evidencias para juzgar si nos quedamos con la hipótesis nula o la alterna. El tercer paso es calcular el estadístico de prueba, que depende del tipo de prueba que estamos realizando. El estadístico es una función de la muestra, como podemos ver en la fórmula que define al estadístico. Y el resultado da las evidencias para tomar la decisión entre la hipótesis nula o alterna. El cuarto paso se divide en dos: el paso 4a, que consiste en calcular el valor de P, y el paso 4b, que consiste en calcular el valor crítico de la prueba. Este cuarto paso nos da evidencia para ayudarnos a decidir si nos quedamos con la hipótesis nula o la hipótesis alterna. El paso 4a es el más usual. El quinto y último paso es tomar la decisión basados en los pasos anteriores. La decisión debe ser una de las siguientes dos: rechazar o no la hipótesis nula. Ahora vamos a conocer los tipos de errores que se pueden cometer cuando hacemos una prueba de hipótesis. Pero recordemos los tipos de hipótesis para que sea más entendible este tema. Tenemos la hipótesis nula, que es una afirmación sobre el parámetro de una población. En esta expresión, el valor θ es igual a un parámetro de referencia. La hipótesis alterna puede ser una de las 3 expresiones que están en el cuadro sinóptico. Se establece que el parámetro no es igual a ese valor de referencia, sino que es menor, igual o mayor. Entonces, en un problema vamos a tener la hipótesis nula y una de las 3 hipótesis alternas. Cuando se realiza una prueba de hipótesis, debemos ser conscientes de 2 situaciones que se muestran en la imagen. El error tipo 1, que se da cuando la hipótesis nula es verdadera y se toma la decisión de rechazarla. El error tipo 2 sucede cuando la hipótesis nula es falsa, pero la evidencia nos orilla a aceptarla. Estos 2 tipos de errores matemáticamente se escriben de la siguiente manera. Es importante mencionar que el error tipo 1 se evita definiendo un alfa pequeño. El error tipo 2 se puede evitar aumentando el tamaño de la muestra.